Sigue lloviendo en este free walking tour por Cartagena. Estamos en un apartamento en Cartagena, pero acabamos de llegar al centro de Cartagena. Estamos exactamente en El Reloj. Hola gente, los saludo desde Cartagena. Estamos en un apartamento en Cartagena, pero para llegar hasta este apartamento pasaron cosas, bastantes cosas. Toca devolvernos unos 4 días atrás. En todo el Caribe colombiano está pasando una ola tropical, una onda tropical. Y las lluvias no han parado. Salimos desde Puerto Colombia, fuimos a dar una estación de servicio, no pudimos entrar a Cartagena porque estaba todo inundado. Aquí les muestro un poquito lo que pasó en esa estación de servicio. Estamos próximos a entrar a Cartagena. Sin embargo, hay una onda tropical y no ha parado de llover en las últimas 24 horas. Intentamos entrar a Cartagena, pero el centro histórico de Cartagena y muchas rutas en Cartagena están colapsadas por las lluvias, así que estamos escampándonos en una estación de gasolina. Esta es la estación de gasolina en la que nos estamos escampando. Vean por favor, no para, es impresionante. Ya llevamos como 48 horas sin luz para cargar los paneles solares, entonces ya estamos sin luz. Pero como siempre, lo que nos ha salvado es esta belleza EcoFlow. Oigan, sin esto no tendríamos nevera. En este momento tenemos nuestra nevera, que es una nevera de camping conectada a la batería EcoFlow. Y también hay varios cablecitos acá que utilizamos para cargar los celulares. Entonces, a pesar de que el mundo entero no tiene energía, nosotros tenemos energía con nuestra batería EcoFlow. Vayan y chismoseen su página web, que tienen muchas opciones, diferentes precios, y me cuentan en los comentarios si tienen alguna pregunta acerca de EcoFlow. En la descripción les voy a dejar el link para que vayan y chismoseen la página. Buenos días, nos vinimos a otra estación de gasolina. No quisimos entrar porque Cartagena todavía está inundado, pero vean, ayer paró de llover un segundo y hoy otra vez está lloviendo. Y luego de que pasaron 3 días, 4 días, ya no paraba de llover en una estación de servicio. En fin, aprovechamos que paró de llover por un momento y decidimos por fin entrar a Cartagena. Nos hemos encontrado nuestro primer río. Ay, esa buseta se metió. No, creo que va a tocar devolvernos. Y esas mulas se van a meter. Se van a meter, sí. Pero si mira, se metieron en contravía. La gente se está metiendo en contravía, amor. La gente sí, pues la buseta, no, pues no sé si. Métete en contravía. Ver todas estas inundaciones me puso la piel de gallina. Cuántos damnificados, cuánta gente afectada, cuántas casas destruidas. Para esta época del año ya debió empezar el verano, pero el mundo y la naturaleza están haciendo lo suyo, respondiendo a todo este daño que le hemos hecho. Fue impresionante ver a Cartagena, la ciudad más turística de Colombia, así. La ciudad amurallada. Vamos a ver si la logramos conocer, si para de llover. Así como uno dibujaba los castillos, así rodeados de un lago. Así sí. Está igualito, ¿verdad? Igualito. Haga de cuenta Venecia. Haga usted de cuenta Venecia. Vean. Salimos de almorzar y yo le dije, Ricky, demos una vuelta. O sea, imposible que todo esté tan inundado. Demos una vuelta. Y el señor Ricky encontró un lugar. ¡Uy! Con muchos mosquitos, pero espectacular. ¿Cómo es que se llama esta zona?
laguito. El laguito en Cartagena. Ojalá no nos saquen, ojalá sea seguro. Sí. Yo hablé con un tipo que vive aquí, no, que casi nunca hay problema. Entonces esperemos que no nos saquen, nos vamos a quedar aquí dentro de Cartagena y la verdad como que paró de llover. Por ahora, por ahora. El cielo sigue igual muy nublado, pero por ahora para un ratico. Hay que aprovechar y salir. Mostrémosles el laguito que está al frente. Tenemos que aprovechar que no está lloviendo porque lleva ya 3 o 4 días lloviendo sin parar para salir a dar una vuelta en la hermosa Cartagenín. Y aquí se ven cantidades de turistas aquí en la playa, ¿sí ven? Aprovechando que no está lloviendo. Dile a la gente de que hay que tener cuidado aquí en la playa en Cartagena. Lo principal es las estafas. Sí. Esto es muy famoso porque te cobran más de lo que vale. Entonces cobran un almuerzo, no sé, a $100. Sí. Porque creen que el turista pues no sabe. Y han habido ya muchos casos que se han vuelto virales. Porque sí, tristemente ha sido mucho. Aquí el turismo es demasiado desorganizado. Bueno, y luego de esa caminata por la playa nos llegó una excelente noticia viendo la cantidad de lluvia que había acá en Cartagena. Nos escribió un gran amigo que arrienda apartamentos por Airbnb, tiene un emprendimiento, les voy a dejar por acá el @, tiene un emprendimiento y nos dijo: chicos, tengo disponible un apartamento increíble para que se queden 2 noches para que pasen estas lluvias. Oigan, el apartamento al cual llegamos no tiene nombre. Les voy a mostrar rápidamente. Lo más lindo es la vista. Vean la vista tan espectacular que tiene este sector. Todo este sector se llama Morros y queda a unos 10 minutos, 15 minutos del centro histórico de Cartagena. Y ahora, voilà, vean por favor, uno entra al apartamento. Perdonen, nos van a disculpar todo el desorden. Bueno, hay mucho desorden, pero bueno, aquí va el tour rápido por el apartamento. Y ahora vamos a aprovechar y vamos a hacer un free walking tour por el centro de Cartagena. Estos son tours que son gratuitos. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque al final tú le das una propina a el guía que te hizo el free walking tour. Entonces pues no es gratuito, pero tú das lo que tú puedes y me encantan, me fascinan estos free walking tours. Entonces, acabamos. Acabamos de llegar al centro de Cartagena, estamos exactamente en el reloj, la torre del reloj. Acá atrás está la torre del reloj y estamos buscando nuestra guía que tiene sombrilla naranja. Lo encontramos. Para estos tours gratuitos por la ciudad de Cartagena solo debes llegar a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde a la Torre del Reloj y allí encontrarás varios guías que hacen estos tours. Puedes ir con alguno que hable inglés o con uno como el nuestro que hable español. Es una excelente forma de conocer personas de otras partes del mundo y conocer la ciudad. Nuestro guía se llama Hernando y les voy a ir contando algunos datos curiosos de Cartagena. El primero, les voy a estar mostrando el centro histórico de Cartagena, que es básicamente donde empieza Cartagena, donde nace Cartagena. Sin embargo, esto es un pequeño porcentaje de Cartagena. Cartagena es una de las ciudades más pobres, sino la más pobre, con mayor índice de pobreza de Colombia. Y ese otro 90% de la ciudad queda hacia allá. Yo les voy a estar mostrando el centro histórico, que es lo más
turístico de la ciudad. Nuestro tour empieza en la Torre del Reloj, acá. Esta es la entrada a la ciudad amurallada y es una parada típica si vienes aquí a Cartagena para tomarte la foto en la Torre del Reloj. Esta torre fue traída en 1874, creo, por Estados Unidos y luego fue reemplazada por Suiza y se considera entre las 4 torres de reloj más lindas del mundo. Bueno, y tiene bastante historia, es la puerta, como les digo, a la ciudad y al centro histórico. Aquí hubo muchas batallas entre españoles e indígenas y acá también podemos ver a Pedro de Heredia, que fue uno de los españoles fundadores de Cartagena. Y bueno, les iré tirando datos curiosos de Culturízate con Isa, lo que pueda yo agarrar del guía. Aquí atrás, vean, aquí hay muchos dulces típicos de Cartagena. Hay cocadas, por aquí también vi gelatina blanca. Bueno, por si quieren comer, aquí encuentran todos los dulces típicos y aquí se encuentra la señora haciendo la cocada, ¿sí o no? Sí. Es típica de la región. ¿Bolitas de qué? Sí, bolitas de coco. Bolitas de coco. Con panela. Con panela. ¡Qué delicia! Bueno, me dejó el tour. Vean, me dejó. Aquí por estarles yo contando me va dejando el tour. Vean la cantidad de dulces que hay por acá. Todo a base de coco, que es como el producto por aquí de la región. ¿Sí o no, Rick? Sí, puro coco. Puro coco. Pura coca, no, pero también yuca. Yuca. Maíz. Esta de aquí, por ejemplo, es gelatina blanca. Hola, amiga, ¿cómo está? Esta de acá es gelatina blanca que es hecha con la pata de la vaca. Vean. Si les soy sincera, es bastante difícil traducir lo que dice el guía porque Cartagena tiene historia, pero por montones, ¿sí o no, Ricky? Sí. O sea, es bastante compleja. Aquí datos curiosos. Fue fundada en 1533 por Pedro Heredia, uno de los conquistadores más famosos españoles. Tiene 489 años, es la segunda ciudad más antigua de Colombia. La primera es Santa Marta, que se las mostré ya en videos anteriores. ¿Y por qué se hace la muralla, mi amor? Porque existe la muralla, o sea, como la ciudad amurallada. Bueno, la muralla se creó porque la ciudad empezó a tomar importancia como puerto y empezaron a llegar ataques de franceses, de ingleses que venían a robar la ciudad, la saqueaban y se iban. Entonces los españoles empezaron a buscar la forma de defenderlo y empezaron a hacer una serie de torres que unieron con los muros y crearon la muralla para defenderse de los robos. Exacto. Y también empezó a pasar muchas esmeraldas y oro por acá que se recolectaba por todo el río Magdalena y digamos que Cartagena se volvió como una caja fuerte en donde se guardaban todo ese oro y toda esa esmeralda importante de Colombia. Entonces empezó a ser muy atractiva, como dice Ricky, para los franceses, para los holandeses, para los suizos, así que había que protegerla. Por eso se crea la muralla. ¿Con qué crean la muralla, mi amor? Todo lo que había por ahí. Todo. Corales, coralina. de todo. Vean, estos son los muros de la ciudad amurallada, estos de acá, y si uno se acerca un poco más, que nos vamos a acercar un poco más, vemos que son puros corales, ¿sí ven? Acá, por ejemplo, se ve muy claro el coral. Dato importante, si vienen a Cartagena, estas mujeres que ustedes ven acá son palenqueras y tienen el vestido típico de una palenquera de San Basilio de Palenque. Pero, si ustedes se quieren tomar una foto con ella o tomarles alguna fotografía, tengan en cuenta que cobran muy buena propina. Entonces no vayan tomando fotos porque de pronto les van a cobrar. Pero igual es una muy buena forma como de contribuir al turismo aquí en Cartagena, tomándose la fotico. Vean, ahí hay dos y se están tomando fotico todos alrededor. Esta iglesia que tengo atrás mío y otras varias iglesias
fueron construidas al principio por indígenas, pero estos indígenas se enfermaron y empezó todo el gobierno español a comprar esclavos africanos. Entonces aquí llegaron bastantes esclavos africanos comprados de Senegal a terminar de construir esta iglesia y otras edificaciones. Estos esclavos eran marcados por la Real Academia de España y aquí abajo tenían como una marca para que supieran que eran esclavos. Bastantes de estos esclavos se empezaron también a enfermar y llegó un tal Pedro, un jesuita, que ayudó mucho a la liberación de todos estos africanos, de gran parte de los africanos. Y estos que fueron liberados empezaron a irse a la selva y empezaron a hacer palenques. Hoy en día uno de esos palenques más grandes es San Basilio de Palenque, que queda muy cerca de acá de Cartagena y de donde son la mayoría de estas mujeres que están vestidas de palenqueras. Y ellas son de San Basilio de Palenque, por eso la influencia tan grande de los africanos aquí en Cartagena. Bueno, para que valoren mucho todo el contenido que estamos haciendo en este instante, ¿sí o no, Rick? Se vino la tormenta. Les estamos contando la historia de Cartagena en la mitad de Ay, no, ojalá. semejante tormenta. ¿Ah? En mitad de ciclón tropical, contándoles nosotros la historia de Cartagena. Vean, allá hay otro grupo, este es nuestro grupo y Río se ha portado como hasta el momento. Como un rey. Súper bien, ¿cierto? Lo único es que se intentó montar ese cañón y casi nos mata de un susto, pero el resto, todo bien. Bueno, acá Hernando nos está contando que Cartagena se independizó o empezó su proceso de la independencia, que duró 10 años, en 1811, el 11 de noviembre. Pues les cuento que hoy es 8 de noviembre y en 3 días se celebra la independencia de Cartagena y se hacen grandes fiestas celebrando esa independencia. Otro dato que también me parece muy curioso e importante destacar. Vean que todo lo que yo les he dicho y lo que Hernando nos ha dicho incluye africanos, ingleses, franceses, españoles, turcos, mucho más importante, indígenas. Así que por eso aquí en Colombia van a ver de todo cuando vengan. Van a ver gente como Hernando, nuestro guía, que parece de la India. Van a ver gente como Ricky, que tiene descendencia holandesa. Van a ver gente de raza negra, descendencia africana. Entonces aquí en Colombia somos criollos, gente, y mestizos. Y eso me parece muy lindo y muy importante de recalcar. La iglesia Santa Catalina de Alejandría, aquí es donde se casan muchas celebridades. Hay matrimonios top wow acá adentro. Fue construida entre 1575 y 1611. Y bueno, algo particular que me pareció de esta iglesia es que las campanas grandes no solo eran utilizadas para anunciar la hora o también para anunciar que había misa, sino para anunciar si había algún barco que se acercara. Entonces, no sé, les pongo un ejemplo. Si sonaba 3 veces, venía barco mercantil. Si sonaba 4 veces, es barco francés que nos atacaba. Entonces, ahí como la influencia de la iglesia en las batallas que hubo acá en Cartagena. Toda esta zona de acá es la Santo Domingo, se llama. Esta es la iglesia Santa Catalina y todas las casas son súper coquetas. Estas son más que todo de estilo colonial. Vean, vean, vean el coqueterío. También tabaco colombiano, joyería, excelente. Esta es una pequeña.
lloviendo en este free walking tour por Cartagena. Nos vinimos al Parque Centenario a buscar osos perezosos, miquitos y aves, pero como está lloviendo está difícil. Entonces soltamos a Río, porque Río siempre nos indica dónde hay cosas raras y extravagantes. Entonces ahí está Río en su labor olfateando para mostrarle al grupo dónde voltear a ver el oso perezoso y etcétera. Nunca ha agarrado ningún animal extraño, menos mal, porque si no me daría mucha tristeza. ¿Cómo? ¿Hay 8 osos perezosos? Sí. Wow. Hay un poco más de 12 monitos, hay bastantes iguanas y en la tarde, tipo 5:36, van llegando las aves. Vean, Entre bueno, ellas la María Mulata, que toca son las... creerle, sí, toca Todavía no creerle. le creo. Lo juro. Es verdad. Toca creerle. También hay... Vamos a entrar en este momento a uno de los barrios que se llama Getsemaní. Este barrio en el 2005-2006 era un barrio rojo, era un barrio al cual nadie quería entrar. Pero luego de un proyecto de arte en donde hicieron diferentes murales y diferentes grafitis, el barrio poco a poco se empezó a recuperar, a llenar de hoteles, a llenar de restaurantes. Sin embargo, los mismos habitantes del lugar generaron como una especie de cooperativa que decía que aquí no podía entrar negocios de Estados Unidos, negocios de otras partes. Entonces es un barrio supremamente auténtico y autóctono de acá de Cartagena, donde uno más que todo ve cartageneros. Oigan, me impacta lo que han hecho de este barrio. Yo creo que yo nunca había venido, nunca había entrado a Getsemaní, ya había venido varias veces a Cartagena y es la primera vez que entro y de verdad es una representación de arte, cultura. En todas partes ves detallitos, o sea, te quieres tomar una foto en cada esquina. Todo el techo está así o con banderas o con peloticas. ¡Qué identidad tan hermosa! Y lo que nos decía el guía es que cualquier tipo de arte es bienvenido en Getsemaní, cualquier representación artística. Vean las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez. Uf. Es un poco pequeño, pero es interesante. Miren los lugares, tanto de la izquierda como de la derecha. Y este es el callejón estrecho. Angosto. El callejón angosto que tiene un montón de sombrillitas encima. ¿Qué opinas del callejón, amor? Espectacular. ¿Sí o no? Sí. Angosto. Angosto, callejón angosto. Espectacular. De verdad, como que no se cree uno lo que han hecho aquí, ¿sí o Sí, no? muy lindo, muy lindo. Yo vine por ahí en el 2015 y no estaba tan Nada de eso bonito, existía. no existían tantos grafitis, no. Wow. Ya se acabó nuestro tour. Les recomiendo, Hernando, si quieren hacer un tour gratuito por la ciudad de Cartagena. Y ahora vamos a almorzar en un lugar de Getsemaní que se supone que son un poco más económicos que los restaurantes del centro histórico como tal. Este fue el lugar que elegimos y vamos a almorzar mojarra frita. Es que aquí en la costa sí o sí se come pescado, mojarra frita, o sea, este es el plato, si van a venir a la costa colombiana, mojarra frita. Arroz con coco. ¿Cómo es el arroz con coco? Es dulce. Dulce. Es arroz como, yo no sé,
lo harán con agua de coco, no sé cómo es la vuelta. Sí, tampoco. Pero es un arroz delicioso. Y patacones. Yo también pedí exactamente lo mismo. Aquí abajo les dejo el precio. Aprovechamos que salió el sol y nos vinimos para la muralla. Esta muralla fue la que protegió a los españoles de todas las invasiones francesas, holandesas, suizas, pero hoy en día es un corredor turístico por el que vas a encontrar restaurantes, cafecitos bacanos y desde donde tienes la mejor vista al mar en Cartagena. ¿Vamos, mi amor? Vamos. En la mitad de la muralla encontramos un túnel que lo lleva uno allá a la calle principal. Vean, por favor. ¿Y por qué hacen los túneles así, Rick? Bueno, yo me imagino que es por estrategia militar, ya que desde la entrada de afuera no se puede ver el interior del castillo. Entonces, si el enemigo va a entrar, pues es un hueco a un laberinto que no sabes cómo vas a llegar. Claro. Entonces, yo me imagino que era así. Dale, dale. Claro, esto es como un laberinto. Vea pues, claro, desde acá si uno se asoma no puede ver qué es lo que está pasando con el enemigo. Tun, tun, tun. Desde acá se ve la muralla desde afuera. Todo esto de acá es pasto, pero por las inundaciones ha quedado así, inundado. Mi amor, ven. Bueno, hasta acá llega este video de Cartagena. Fue toda una odisea entrar, pero valió la pena. No nos decepciona. No, nos encantó venir así, tranquilito. El clima no ayudó mucho, pero Al final sí. sí, tampoco. También pudimos hacer todos los planes que queríamos hacer. Entonces, muy contentos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Pero yo sí quería hacer como una mención a todas las familias que están damnificadas por las lluvias acá en Cartagena. Si ustedes pueden ayudar y pueden colaborar, díganos dónde podríamos llegar a colaborar y ayudar. De verdad, en toda la costa de Colombia, estas lluvias que les mostré al principio fueron determinantes. Qué tristeza, en serio. Pero bueno, nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí. Gracias por haberse visto este video hasta el final. No se olviden de suscribirse y darle like al video. Y comentarlo. Gracias, chao, gente. Chao.